La comunicación en fonoaudiología requiere una mirada y un análisis mucho más profundo que la naturalización de lo que llamamos comunicación habitualmente. Para ello reconocemos en la comunicación un acto o un proceso por el cual se da un intercambio de información. En el lenguaje reconocemos una función. La lengua para nosotros es un sistema o un código. El habla y la voz son funciones. Cada función se logra en base a un proceso de aprendizaje, a un desarrollo y también gracias a procesos intrínsecos que llevan a cabo esa función. Ahora bien, abordando puntualmente la comunicación, podemos reconocer distintos elementos que son partes constitutivas de este proceso o este acto. Un emisor y un receptor, un código, un canal, un multimensaje, una interferencia y una retroalimentación. El emisor y el receptor puede ser una persona, un grupo de personas, y lo mismo ocurre con el receptor. Puede incluso ser el mismo sujeto. El código o sistema por el cual se va a transmitir el mensaje requiere un número finito de signos o señales para poder combinar y crear un número supuestamente infinito de múltiples mensajes. El canal va a ser el medio o modalidad física o somática incluso, a través del cual se puede organizar la transmisión del mensaje. En el caso de los sonidos de una lengua fónica, van a ser las ondas sonoras que van a ser transmitidas a través de un medio físico, por ejemplo el aire. Y a través de una modalidad somática auditiva es percibida. Ahora bien, va a haber gestos, por ejemplo en una lengua gestual o de señas, que va a llevar a cabo determinados movimientos de miembros o partes del cuerpo y que la modalidad en la que va a ser recibida va a ser el campo visual, es decir, una modalidad somática visual. Hablamos de un multimensaje. ¿Por qué? Porque va a haber un conjunto de ideas, emociones, opiniones que se van a construir a través de este código compartido entre el emisor y el receptor, que van a codificar un mensaje que va a ser transmitido al receptor y el receptor lo va a descodificar. Hablamos de multimensajes y por eso hablamos de que en la comunicación, por ejemplo, va a haber una comunicación puramente verbal que va a estar constituida por rasgos segmentales y suprasegmentales de la lengua y una comunicación paraverbal que va a ser de apoyo al mensaje para darle una impronta y una colaboración en la comprensión del mismo. La interferencia puede llegar a ser el impedimento, la deficiencia, alteración, obstáculo, perturbación u omisión en el que se produce el proceso comunicativo. Con esto se ve dificultado la transmisión efectiva por la presencia de interferencia. Puede ser parte de cualquiera de los elementos que constituyen la situación comunicativa. Esto lleva a que tengamos que analizar cada uno de los componentes para dar real magnitud a la interferencia. Muchas veces la interferencia puede ser una patología fonoaudiológica. Es por eso que para nosotros medir la comunicación, medir el lenguaje,
medir la integración lingüística del código lingüístico que tiene un sujeto, medir el habla, nos permite visualizar cuáles son los obstáculos que tiene el sujeto para comunicarse. La retroalimentación, sin lugar a dudas, va a ser una reacción o una respuesta que de alguna manera garantiza que la transmisión y la recepción del mensaje se ha realizado en forma efectiva. Es como un chequeo o como un análisis de la situación comunicativa. Implica un metaproceso, es decir, el sujeto no solamente transmite, sino también verifica la asertividad y efectividad de su mensaje. De esta manera podemos reconocer que hay un montón de elementos que constituyen la comunicación y que requieren de determinada integración social, porque la comunicación es un acto socializante, requieren de una lengua como sistema que va a adoptar distintas formas de configuración o formas superficiales y formas de conceptualización que van a representar la realidad y que requieren muy poca ambivalencia, muy poca confusión, muy poca arbitrariedad en los signos concretos que representan elementos de este sistema. Ahora bien, suponiendo que el círculo rojo representa al emisor y el círculo amarillo representan al receptor, comenzamos a ver que necesitamos una fuente emisora y una fuente receptora para empezar a hablar de comunicación. Hablamos de comunicación interpersonal cuando la fluidez y los intercambios de mensajes se dan en ambas direcciones. El emisor y el receptor participan de este circuito de la comunicación y alternan los roles. El código de traslado de la información es un código que ambos comparten y que ya está preacordado. Hay de alguna manera una idea de turnos tácitos en los que cada uno participa. Exige una retroalimentación o feedback, requiere sí o sí de la presencia de un otro, que puede ser real o virtual, y una relación o vinculación espontánea. Obviamente lleva a que esta forma de comunicarse sea más lenta porque requiere turnos de interlocución. El emisor, cuando transmite un mensaje, no está protegido y el receptor puede detectar errores. Los roles entonces son intercambiables y de alguna manera uno requiere de cierta indulgencia, de cierta tolerancia para garantizar la transmisión del mensaje. Se llama también comunicación recíproca. Existe otra manera de comunicación interpersonal, pero sin intercambio de roles. Es decir, no hay feedback, no hay vuelta. Hay un emisor, que en este caso es el círculo amarillo, que va a transmitir el mensaje al círculo naranja. El emisor emite y el receptor recibe. Hay un escaso intercambio de roles. Es también llamada comunicación lateral. De alguna manera es un poco más rápida. Puede ser que el sujeto que emitió no perciba si el sujeto que recibió el mensaje lo comprendió. Y esto hace que el receptor quede insatisfecho. Esto puede darse, por ejemplo, cuando miramos un noticiero o algún programa de la televisión en donde el emisor no puede chequear si el televidente comprendió el mensaje. También se da en las clases magistrales donde el alumno prácticamente no participa.
También hay un tipo de comunicación intrapersonal y que tiene que ver con la presencia de un lenguaje integrado, de un lenguaje maduro, que regula la conducta. Hablamos de la comunicación intrapersonal, es decir, el sujeto que representa aquí el círculo naranja se autocomunica y es emisor y receptor de sus mensajes. Se da en determinadas situaciones en la cual no necesariamente se exterioriza un mensaje o la exteriorización del mensaje es un acto o un comportamiento. Se omite, por tanto, la presencia del otro o un interlocutor accidental que procese el mensaje. El sujeto se va a expresar a través de un comportamiento, es emisor y receptor de la regulación que hace en un mensaje interno que expresa a través de una conducta. Puede ser interpretado o no como mensaje. Hay autores que consideran que esto no es un mensaje. Sin embargo, quienes hacen fonoaudiología clínica reconocen que hay una regulación del lenguaje en casi todas las conductas humanas. La intención no queda manifiesta. El código es no verbal casi exclusivamente y los roles son pocos explícitos y tácitos. Implica una intracomunicación del comportamiento, como lo llama Vygotsky, y Ascuaga lo considera como parte de la resolución de problemas. Es un proceso cognitivo. Cuando hablamos de las distintas formas de circuitos de la comunicación, podemos reconocer actividades que nos aportan vera y mercado, como son visitar, hacer compras, jugar juegos con otros, conversar, ir a fiestas, comunicaciones telefónicas, hacer deportes, implicaría una comunicación de alta especificidad. Una comunicación de media implica que, por ejemplo, yo puedo mirar televisión, escuchar radio, leer, rezar incluso en voz alta, ir a misa, escribir o recibir cartas, y va a implicar una comunicación de media. Y una comunicación de baja puede llegar a ser cuidar plantas o animales, hacer manualidades, tocar instrumentos, hacer tareas domésticas que implican cierto automatismo y que regulan la conducta del sujeto.